Buenas noches, bienvenidos a Hablando Claro. Un saludo cariñoso a los tinerfeños, a los canarios y a personas de diferentes lugares del mundo que nos ven y que nos escuchan gracias a las ondas, que además en esta cadena estamos apostando por ser vistos y escuchados en otros lugares del mundo. En una semana donde noticias importantes se suceden y hoy, esta tarde, esta noche inauguramos Mundial de Fútbol en Brasil, donde tendremos un mes, un calendario de 31 días lleno de fútbol y de mezclado pues con petróleo. Seguimos hablando de petróleo, hablamos de cambios. Acaba de ser aprobada la ley orgánica que permite finalmente la abdicación del rey de España. El actual rey ya se despidió del Congreso de los Diputados. Se aprobó por mayoría esta ley orgánica que permite la abdicación de Juan Carlos I y por lo tanto la semana que viene, el 18 de junio, tendremos nuevo rey de España con Felipe VI. Por otra parte, esta semana en el Parlamento de Canarias aprobó la reforma de la Ley de Vivienda del año 2003, llamada ya popularmente la Ley Antidesahucio, y se pretende proteger a los ciudadanos que están en situaciones extremas con su vivienda, con su economía. Se habla de expropiación incluso hasta 3 años y de medidas de mediación para no llegar tan lejos o a situaciones extremas y poner medidas previas. Es posible que pueda ser recurrida por el Partido Popular esta ley ante el Tribunal Constitucional, como ya pasó en los casos de Navarra y de Andalucía, donde no ha prosperado y donde volveremos a tener noticias en breve seguramente respecto a esta reforma a la Ley de Vivienda, que también Nueva Canarias de alguna manera dice que no va a ser tan efectiva como se presupone, y sobre todo que la ciudadanía se sienta respaldada con un apoyo del Gobierno cercano ante miles de canarios que llevan sufriendo este problema precisamente por la burbuja hipotecaria. Por otra parte, esta noche vamos a hablar de historia. Muchas veces nos preguntamos cómo se escribe la historia, quién escribe la historia, cómo accedemos a archivos históricos, a dataciones, y además celebramos esta semana el 425 aniversario de la Capitanía General en Canarias, que también de alguna manera cambió la historia y acaba de recibir la medalla de oro de Tenerife en el Cabildo de Tenerife. Pues para hablar de historia, de actualidad y de temas que nos interesan a todos, esta noche con nosotros está Agustín Guimerà. Él es historiador y miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él es un tinerfeño que ama su tierra, comprometido con esta sociedad, que ha viajado por el mundo y que esta semana tenemos el honor de tenerla aquí en el Canal 4 en Hablando Claro. Bienvenido, Agustín, a Hablando Claro. Gracias, gracias. Y realmente es un lujo contar con su presencia, la persona que ha elaborado el documento que permite precisamente acceder a la Capitanía General, a este reconocimiento después de 425 años prestando servicio, prestando defensa a Santa Cruz y a Tenerife y a Canarias. Este documento que elabora permite este reconocimiento. Me imagino que ha cedido archivos, a documentación interesante. Bueno, hay mucha bibliografía ya sobre la Capitanía General de Canarias, y en el fondo ha sido un resumen de 2 folios y medio en que hago un poco la trayectoria de la institución desde mediados del siglo XVI, cuando se pone en marcha, coincidiendo con una época de mucha amenaza de potencias extranjeras contra el archipiélago, hasta la actualidad. Y entonces lo que he hecho ha sido un resumen de las grandes aportaciones de los capitanes generales. A mí me gusta mucho más llamarles capitanes generales y no jefes del mando de la zona de Canarias, porque es la tradición y es un nombre muy bonito. Ya se remonta a la época de la expansión europea del Reino de Castilla en América. Y bueno, allí hago un pequeño resumen de sus actividades, que no solamente fueron en materia de defensa militar, sino también construcción de caminos, canales, de agua, incorporando también el telégrafo submarino, la labor educativa, incluso hasta tiempos recientes con la formación profesional y las campañas de alfabetización de los reclutas cuando era el servicio militar obligatorio. Tantas cosas más, y luego hay figuras de primera línea que incluso están reconocidos por monumentos y nombres de calles en las islas, ¿no? Y en este caso la trayectoria entonces de la Capitanía ha sido defensa también. Es importante, y si hablamos de Santa Cruz, una ciudad que se suele decir mirando a espaldas al mar, pero realmente tiene una trayectoria anterior, y este puerto de Santa Cruz con una importancia histórica trascendente. Claro, durante la época de la navegación a vela, que se alarga hasta mediados del siglo XIX, cuando ya se pone en marcha y se expande la navegación a vapor, pues
todas las rutas que atravesaban el Océano Atlántico rumbo a la África Occidental, a Sudamérica o al Caribe, pasaban por aquí, en función de los vientos y corrientes. Y por lo tanto Canarias se convirtió en una pieza fundamental de la monarquía española y de la lucha por la hegemonía marítima mundial. Y después, incluso cuando ya se puso en marcha el vapor, también se convirtió en un gran depósito de carboneo internacional, donde una serie de potencias como Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania compitieron por establecerse en Canarias para tener un control sobre el África Occidental y las rutas marítimas que empataban Europa con Nueva Zelanda, con Australia y con Buenos Aires, el Río de la Plata. En este caso, cuando se celebra el bicentenario de 1797 con el ataque de Nelson a las costas tinerfeñas, usted participó activamente en el año 1997 en esta conmemoración, este bicentenario. Fue uno de los alma mater de este proyecto y de acercar esta realidad a los canarios. Bueno, fue una oportunidad muy bonita, fue un gran trabajo que hicimos un equipo porque lo hicimos todo con la cuarta parte de personal, la cuarta parte de tiempo y la cuarta parte de financiación, pero fue una gran iniciativa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el apoyo de otras entidades públicas y privadas de Canarias, y al final pues fue muy bonito porque aprovechamos para hacer una puesta al día histórica y aprovechar la excusa de un hecho de armas que había ocurrido hace 2 siglos para hacer un homenaje a todos los héroes de Francia, Gran Bretaña y España. Y vinieron los ingleses y vinieron los franceses y tuvimos una cantidad de actos de carácter cívico, militar y cultural de un gran interés. En este caso también la imagen de Santa Cruz, imagino que hace 50 o 100 años debía ser muy diferente. De hecho, hoy se inaugura una exposición en el TEA precisamente sobre el tranvía que estuvo presente en esta ciudad entre el año 1901 y 1956 y se le rinde también un pequeño homenaje. ¿La fotografía ha cambiado mucho en los últimos años? Bueno, yo creo que Canarias, con la expansión del cultivo del azúcar primero, después el vino, fueron durante 2 siglos y medio las islas del vino. ¿Rutas de vino también hay? Claro, porque en aquel tiempo el vino de Canarias era muy cotizado en los mercados internacionales y luego cuando ya se puso de moda el vino portugués, Oporto y Madeira, por una ley mercantilista de los ingleses, pues los canarios aprovecharon para hacer un falso Madeira. De acuerdo con los propios comerciantes madeirenses, porque Madeira, como es una isla pequeña, no daba abasto a toda la demanda internacional. Y por aquí pasaban buques que llevaban el vino falso Madeira al Caribe británico, a las 13 colonias antes de la independencia y también a los puertos indios de Calcuta, Bombay y Madrás. Todo esto es una historia desconocida. En el siglo XVI y XVII Canarias era como una especie de Hong Kong de hoy. En términos comparativos, ¿no? Porque había un gran negocio de esclavos con el Golfo de Guinea en África, un gran negocio con la América española y también con las 13 colonias de Norteamérica y el norte de Europa. Y los vinos fueron claves para entender esto. Luego hubo otros productos como la barrilla, el plátano, el tomate, la papa, y aprovechando esa navegación de escala, los barcos cargaban productos canarios. Y entonces hay toda una tradición y una historiografía que nos cuenta muy bien cómo fue esa evolución. Canarias nunca estuvo cerrada, siempre fue abierta al exterior desde la incorporación a la Corona de Castilla, que terminó, como saben, con la conquista de Tenerife en 1496. Podría haber incluso tesoros marítimos ocultos, usted que es especialista en historia naval y marítima, algún banco sumergido, algún barco de paso en esas rutas antiguas. ¿Tenemos también ese tipo de tesoros ocultos en Canarias? Se ha encontrado algún buque de hierro de la época del siglo XIX en Tenerife, por ejemplo. Lo que pasa es que como tenemos una plataforma costera muy pequeña, los hundimientos se hacen ampliamente en alta mar y entonces hay una fosa submarina enorme de varios cientos y miles de metros, con lo cual no ha dejado muchos testimonios de pecios que se llaman, ¿no? Pero dicho esto, nunca se sabe si podemos encontrar restos. Por ejemplo, en la zona del río de Lanzarote, de la Graciosa, se han encontrado pues vasijas de barro pertenecientes al comercio con América en los siglos XVII y XVIII.
aquello es un fondo arenoso y además de poca profundidad. Entonces, seguro que nos llevaremos sorpresas. Pero quizás lo que quería incidir es que nosotros los canarios debemos todo al mar. Nuestros apellidos lo dicen, ¿no? Apellidos castellanos, portugueses, extremeños, gallegos, y italianos, franceses, ingleses, alemanes, y solamente basta con coger el listín telefónico para darnos cuenta de que Canarias siempre fue proyectada al exterior. Y es una cosa que yo defiendo a capa y espada, porque a veces los isleños tenemos otra dimensión, que es mirarnos al ombligo, vivir de espaldas al mar. El mar está ahí desde la cuna, como horizonte, como punto de referencia. Prueba de ello es que cuando los canarios nos vamos a la península, echamos de menos el mar. ¿Qué haces tú aquí, una gaviota en Madrid? Es una canción famosa de nuestro músico Caco Senante. Sí, y también es interesante esta visión que está aportando de Canarias como un crisol cultural, donde por aquí ha habido una influencia de muchos pueblos que han pasado, que de hecho, por ejemplo, en Tenerife estamos 297 nacionalidades representadas, casi todas las del planeta, es decir, además se ven las escuelas, la inmigración, el contacto ya desde la infancia, ¿no?, con niños desde Senegal a Marruecos, a América Latina, es decir, en una época muy rápida donde esta mezcla, pero que existe desde el principio, ¿no?, lo que estamos comentando. Sí, las cosas se han acelerado muchísimo en estas últimas décadas, porque Canarias es frontera. Por eso el papel de los militares ha sido fundamental, porque hemos sido atacados por corsarios, por piratas, por escuadras enemigas desde el siglo XV. Pero incluso Platón en el Timeo también hace una alegoría que puede ser o no ser que Canarias será la posible Atlántida de hace tiempo. Bueno, esto pertenece a la mitología. Es bonito que existan mitos y leyendas, porque siempre esconden un poco de verdad. Pero lo interesante es que desde la incorporación a Europa, Canarias ha sido una frontera marítima fundamental por aquello de que era una encrucijada de rutas marítimas mundiales, y la proximidad a la costa africana occidental, donde estaba el Islam, que era otra avanzadilla. Esto era la última frontera del mundo cristiano, junto con Ceuta y Melilla, ¿no?, en la costa norte de África. Por lo tanto, la defensa militar ha sido fundamental. Y esa frontera, sin embargo, al mismo tiempo era una frontera de oportunidades, porque el comercio, la navegación, el contrabando, la pesquería, todo eso ha dado muchísima riqueza al archipiélago. Hablando de riqueza, la foto que tenemos en este momento en el puerto de Santa Cruz tiene que ver con torres de petróleo que están aquí pasando porque están siendo arregladas, no porque vaya a haber prospecciones inmediatamente. Además es otra batalla que tenemos abierta, pero claro, si nuestros ancestros vieran las fotos actuales del puerto de Santa Cruz, cómo cambian las cosas. Y por otra parte, hay una ONG, WWF, que acaba de poner un recurso precisamente ante la Comisión Europea defendiendo que la zona más importante de Europa con ballenas y delfines precisamente está en Canarias. Es decir, tenemos batalla legal para rato entre las prospecciones y la defensa medioambiental. Claro, porque Repsol, una compañía ya multinacional, pues todos estamos buscando recursos petrolíferos porque el consumo es tan gigantesco a nivel planetario que es normal que garanticemos para las futuras generaciones, mientras no se desarrolle hasta el máximo de sus posibilidades y se abaraten los costes de las energías alternativas, es normal que el petróleo seguirá siendo por mucho tiempo nuestra base principal para energía. Eso es de manual de historia, de manual de economía. Pero dicho esto, pues claro, la coincidencia que el sector donde pensaban hacer las prospecciones pues es una zona de importancia faunística. Pero la clave está en que estamos en una zona de tectónica y de sísmica. Por lo tanto, cualquier problema que hubiere y cualquier derrame de un poco de crudo tendría una repercusión inmediata en nuestra fuente más importante de actividad económica, que es el turismo, con lo cual hay que elegir. De todas maneras, no cabe duda de que esto es una buena forma también de reflexionar en voz alta si deberíamos abrir un poco más el abanico de actividades económicas del archipiélago para crear, por ejemplo, empresas de alto valor añadido, apostar por la innovación, la tecnología. Tenemos aquí, por ejemplo, pues uno de los mejores centros mundiales para el estudio de la astrofísica, porque junto con Hawái, las Islas Canarias son los lugares más adecuados para observar el universo desde la Tierra.
y tenemos un instituto de edafología, tenemos uno de química orgánica, tenemos uno de volcanología. Hay unas grandes potencialidades en Canarias para la innovación y la tecnología y la investigación científica. Y por otra parte también, si hablamos de fosas tectónicas, que yo creo que acaba de dar con una de las claves también y arroja luz sobre las posibles prospecciones petrolíferas o no sobre las fosas tectónicas, efectivamente las fosas tectónicas del Atlántico se comparten incluso con las costas de Nueva York y San Francisco desde lo que es las Islas Canarias. Y por otra parte la fosa tectónica del Pacífico está en contacto directo con Japón y con Chile y Perú. Yo recuerdo cuando vivía en Perú que cada vez que sonaba Japón, a los pocos días teníamos terremotos además de 7,5 grados en la escala Richter en lo que es la costa andina, y de hecho son ciudadanos que están como, bueno, Chile, los decían en el Pacífico, nosotros somos la casa de prestado porque sabemos que puede pasar cualquier cosa, ya que si respira el Pacífico por un lado sabemos que le va a afectar al otro. ¿Es posible que esto pueda llegar a pasar entre Canarias y las costas estadounidenses? No lo sé, no soy volcanólogo, pero lo que sí puedo decir es que los volcanes nos han acompañado toda la vida. Un compañero mío, que es volcanólogo de prestigio, decía, tenemos genes volcánicos. No se olviden que el volcán ha sido el origen de estas islas, somos la punta de unos volcanes submarinos de gran tamaño, ¿no? Y la tierra volcánica es muy fértil. Y con esta climatología, que es privilegiada, pues hemos conseguido varias cosechas al año de diferentes productos agrícolas. Y al mismo tiempo, cuando ha habido erupciones, como es el caso de Lanzarote, que estuvo muchísimos años vomitando escoria y piedras volcánicas en la zona de Timanfaya, al cabo de los años aquella tierra fértil se convirtió en un gran espacio de policultivo agrario y sobre todo de viñedo, que se exportó también al extranjero y fue también un motor de desarrollo económico de la isla de Lanzarote, con lo cual los volcanes hay que mirarlos con una mirada amplia y nos han acompañado desde la tierna infancia. Y lo que pasa es que hoy en día, afortunadamente, hay unas tecnologías muy desarrolladas que permiten con antelación saber dónde y cuánto y cómo va a salir. Lo que pasa es que decía este volcanólogo que un volcán puede asomar el pico ahora y a lo mejor hasta dentro de 100 años no entra en erupción. Lo que hay que hacer es tener medidas de defensa civil adecuadas, tener todas las infraestructuras tecnológicas para medir el alcance de esos movimientos. Pero el volcán, como el pico Teide, ¿no?, nuestro, nos ha acompañado toda la vida y además que es un gran recurso turístico, hablando de unas islas que están muy especializadas en esta actividad económica. El Teide, que era un dios para los guanches, y si hablamos de genética y de orígenes, y además tiene compañeros historiadores aquí en Tenerife y en el resto del mundo muy interesantes como Antonio Tejera, hablamos de apuntes protohistóricos y de que esa posible correlación de bedeberes que llegaran a las islas y que realmente tengamos un origen finalmente en el norte de África. Bueno, lo de hablar de tenemos y nosotros es un poco forzado, porque nosotros somos fundamentalmente europeos. Todas las aportaciones durante 5 siglos de estos orígenes pues, nos han dado un perfil y una idiosincrasia, ¿no? Yo me considero un ser atlántico, que es una palabra que la gente se sorprende cuando lo digo, pero yo he estado en muchísimas puertos del Atlántico y yo me siento en mi casa, porque siempre algo me recuerda a mi querido Santa Cruz, o a Las Palmas, o a Santa Cruz de la Palma. Algo me recuerda siempre. Somos unos especímenes marítimos, somos isleños. Y entonces las islas tienen una peculiaridad aquí y en el Caribe. Entonces, yo creo que el origen bereber se refiere, por supuesto, a las poblaciones aborígenes antes de la conquista. Bien es verdad que con los casamientos entre colonos europeos y aborígenes en ese proceso largo del siglo XV y principios del XVI, pues todos tenemos una gota de sangre guanche. Yo, por ejemplo, tengo vínculos familiares con el sur de Tenerife. Entonces, aquí en el sur hubo muchos casamientos con aborígenes, porque la población era muy pequeña y había que poner en marcha una nueva sociedad. Y en el sur hubo muchos refugiados guanches del norte de Tenerife que se habían alzado contra los castellanos y se asientan aquí. Y hay una solidaridad de grupo étnico en este caso, entre los guanches llamados de pase y los guanches de guerra. Por lo tanto, aquí en el sur sí se da una gran mezcla. Y yo creo que es muy bonito, ¿no? Creo que lo bonito de Canarias es que somos un crisol, como decía usted antes, ¿no? Y también tenemos una parte aborigen.
Y con respecto al mundo bereber, lo interesante es que hasta hace poco tiempo se sabía muy bien toda la vida material y espiritual de estos aborígenes que apuntaban siempre al mundo del Atlas, del Magreb, pero no se sabía ni cómo vinieron y cuándo vinieron. Y entonces, una serie de investigaciones en las últimas décadas, a partir de yacimientos arqueológicos, de epigrafía y de antropología comparada, nos ha permitido a los arqueólogos diseñar una hipótesis que me parece muy interesante, que es que una serie de tribus bereberes se alzaron contra los romanos en el siglo I de nuestra era, y tras ser derrotados, habiendo hecho alianzas con el nuevo imperio, con el nuevo amo, pues fueron traídos por galeras romanas a estas islas, con una doble finalidad, o como una especie de pena de destierro, o, lo más plausible, que los usaran como elementos de una nueva avance en la frontera de aquella época, esto era el fin del mundo, con el intento de algún día costear la África y llegar al Golfo de Guinea, a la fuente del oro, del marfil y de los esclavos. Y hay además piezas muy interesantes en el Museo Arqueológico en La Palma, en los Llanos de Aridane, unas vasijas de cerámica donde se demuestra que se sabía ya contar el tiempo, los que son los calendarios lunares y solares. Sí. Impresionante la... Pues yo le voy a contar una anécdota, si me permite. Por favor. En el año 1970, es decir, ayer, yo hice unas campañas de etnografía en el pueblo de Masca, que estaba en aquel momento aislado. La carretera no llegaba al pueblo. Es gente muy modesta, pero muy trabajadora. Masca era una preciosidad. Hoy en día está demasiado, como digo yo, turisticado. Pero en aquel tiempo era una cosa absolutamente espectacular. La gente lo pasaba mal, porque era una vida dura, pero era muy, muy auténtica aquella vida. Y entonces me hablaron de una quesera que grabada en la roca en lo alto de un pico, que estaba curiosamente cerca de un yacimiento arqueológico, una cueva funeraria. Saqué unas fotos a ese sitio y lo publiqué en un trabajo de etnografía, los primeros que hice cuando estaba estudiando la carrera. Y al cabo de varias décadas, el profesor que ya hemos citado, Antonio Tejera, le avisaron de que fuera a la isla de La Palma, que había aparecido un yacimiento nuevo de grabados rupestres. Y según entró en el yacimiento, dice, caramba, esta es la quesera de Masca de Agustín Guimerá. Cuando vino y la comprobó, aquello no era una quesera, aquello era un culto solar, eran los rayos del sol. Y está en una posición muy bonita, y animo a la gente que vaya a Masca a buscarlo, que está entre el Pico del Teide y La Gomera, con lo cual la ruta del sol, que era uno de los dioses de los aborígenes, estaba justo en la vertical de ese santuario. A partir de ese momento se han encontrado varios yacimientos de arte rupestre en Tenerife. ¿Y esto a qué viene a cuento? De que no se fíen mucho de los científicos, porque estábamos todos obsesionados que Tenerife no tenía en absoluto grabados rupestres, a diferencia de Gran Canaria, que tiene muchos, La Gomera, La Palma. Hete aquí que estábamos equivocados. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un historiador, como están comprobando nuestros telespectadores, con rigor, con los puntos sobre las IES. Es mi trabajo. Y además ama vocacionalmente, se nota que ama su profesión y además tiene publicaciones en su haber, estudios súper interesantes. Si hablamos de científicos, de recortes, es una lástima, ¿no?, que la época que estamos atravesando económica, donde hay trabajos brillantes como el suyo y otros investigadores, y que muchas veces faltan apoyos y intercambios culturales también que hacen ustedes y científicos con Oxford, por ejemplo, ¿no? Usted claro. hace de Oxford también. Gracias por esa pregunta, parece que la teníamos a mañana. Me permite a mí llamar la atención a la opinión pública y a nuestros servidores públicos. Yo no los llamo autoridades, son servidores públicos que hemos votado y que hemos puesto allí con nuestros impuestos. Pues dicho esto, ha habido un paso atrás en estos últimos años con la crisis económica mundial. Todas las conquistas que habíamos hecho en materia de ciencia e innovación en los años 80 y 90, en las cuales me incluyo yo, que entramos jóvenes mejorando la plantilla de un centro de investigación como puede ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que estamos dando la cara y fuera de España y
España. Considerado el tercero mejor de Europa y el noveno mejor del mundo. Bueno, pues eso, la élite de científicos españoles. Es un compromiso, es todo un reto para todos los que componemos el Consejo, que hay de todas las especialidades. Pues todas aquellas conquistas las estamos perdiendo a pasos agigantados en los últimos 4 o 5 años. No hay renovación juvenil. En mi centro, que es el Centro de Humanidades y Ciencias Sociales, cuando inauguramos el centro en el 2007 éramos 700 personas. Hoy somos 500 nada más. Está cayendo en picado la captación de jóvenes promesas predoctorales y postdoctorales. Y se están yendo al extranjero. Esto es muy grave, porque otros países, incluso más pequeños que el nuestro, ante la crisis en esos años, apostaron por incrementar sus recursos en innovación y en desarrollo. Por lo tanto, ¿a dónde vamos, señores? Incluso se puede rescatar alguna partida económica. Fíjese la ironía, en estos momentos que además se encuentra usted en Tenerife, las semanas llevamos convulsas con el tema del petróleo, la economía, la crisis, serán fuentes o no. Bien, el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, tiene una exacción donde cobran impuesto una parte de los litros de gasolina que se venden aquí en Tenerife, es decir, esa parte de exacción que cobra el Cabildo de la gasolina perfectamente puede dedicar una parte a la investigación o, sin ir más lejos, al 33% de pobreza infantil que tenemos aquí en Canarias. Es decir, existe en cierta forma una avaricia política o económica o una discriminación o no se prioriza correctamente en las instituciones públicas, proyectos científicos o la parte humanística es la primera que tiene que haber. Bueno, yo no hablaría de avaricia, yo hablaría en términos científicos, pues hay unas prioridades que no son la ciencia y la innovación. Ni la cultura. La cultura también, pero es un problema general, ¿no? No podemos decir fulanito y menganito, cabildo, gobierno autónomo, gobierno de España. Es un problema general, es un problema de mentalidades. Y yo creo que también eso refleja un poco la sociedad que vivimos en España, donde hay otras prioridades. El fútbol, los carnavales, el tómbola y algunos programas de televisión, que no quiero entrar en debate. Y en ese sentido, yo creo que estamos perdiendo un tren que ya habíamos empezado. Además, en España ha dado siempre muy magníficos científicos trabajando contra viento y marea. Me estoy refiriendo a los científicos del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, ¿no? Un Ramón y Cajal, por ejemplo. Yo creo que habría que convencer a la opinión pública y por lo tanto a nuestros gobernantes de que hay que apostar mucho más por la ciencia y la tecnología y la innovación. Y en el campo humanístico, bueno, pues se podía pensar que estoy barriendo para mi casa, pero si no sabemos de dónde venimos, en el caso de la historia, qué lengua hablamos, en el caso de la filología, y qué sensibilidad tenemos en el campo del arte o de la música, pues ¿a dónde vamos? ¿Seremos robots que trabajamos al servicio del capitalismo que a veces se convierte en un capitalismo salvaje? Léase la especulación urbana y la destrucción del territorio, porque Canarias, yo creo que las corporaciones locales, salvo excepciones, siempre hay que decirlo, no han hecho bien sus deberes en estos últimos 30 años. Sobre todo si hablamos del plan urbanístico de Santa Cruz, por ejemplo, que es el plan yo no entraría en detalles, con su permiso. Yo hablo en general de que no se han hecho bien las tareas en estas últimas décadas de democracia. Yo creo que hay iniciativas concretas, que no voy a entrar, hay aciertos y hay personas que están comprometidas, pero en general da la impresión al público de que nuestro ecosistema y nuestro medio natural tan frágil, que está superpoblado, porque me acuerdo que otro compañero que es biólogo me contaba hace ya varios años que hay una serie de estudios que demuestran que Canarias, para haber un equilibrio entre hombres y recursos, entre seres humanos y recursos, tenía que tener nada más que 300.000 habitantes. Y tenemos 2 millones. ¿A dónde vamos? Entonces, claro, hay problemas que no podemos eludir, que es que esto es un sitio donde hay libertad de tráfico de personas y de capitales, pero no cabe duda de que se puede hacer un desarrollo sensato. No un desarrollo sostenible, sino sensato. Y en un espacio limitado como... Un espacio limitado como es el espacio insular. Yo creo que ahí tenemos un gran reto. Pero antes usted me dijo una cosa sobre la cultura. Yo creo que en general las corporaciones locales han apostado mucho por la cultura. Aquí tenemos una cantidad de actividades culturales todavía hoy, unos museos de primer rango y una
un volumen editorial que asombraría a otras comunidades autónomas. Me estoy refiriendo a algo que se remonta a los años 50 y 60, ¿no? Desde la guía Aula de Cultura del Cabildo de Tenerife, ¿no? Y tenemos la gran fortuna de contar también con usted, que está preparando rutas actualmente para la ciudad de Santa Cruz. Descubrí ese Santa Cruz de ese barrio de Toscal, ese museo, ese templo masónico, que es el único templo de toda Europa construido con un permiso del gobierno. Es que tenemos aquí Santa Cruz, ¿no? Huele a historia, ¿no? Si me permite esta sí, bueno, forma de decirlo. Santa Cruz, respira historia. Santa Cruz y otros lugares de las islas respiran historia por doquier, porque hablando de aquella historia de comerciantes, navegantes, contrabandistas, militares, funcionarios, grandes cosecheros, obreros, campesinos, ha dejado esa huella en todo el archipiélago. Cualquier pueblo de la isla tiene una ermita, tiene una casa consistorial, o tiene una casona, o tiene eras, tiene hornos, tiene muchísimas cosas tenemos en las islas. Y en el caso de Santa Cruz de Tenerife, siendo la capital de la provincia, y antes durante un tiempo fue capital de la provincia de Canarias, que era una sola provincia, y un gran puerto marítimo, en competencia siempre con Las Palmas, pues claro, a través del puerto llegó todo, y llegó incluso las ideas, llegó los estilos artísticos, las modas, y entonces tenemos una arquitectura de primer orden europeo. Tanto Las Palmas como Tenerife, por poner un ejemplo, tienen la mayor concentración de arquitectura racionalista de los años 30 y 40 de Europa. Solo basta pasear por Santa Cruz y levantar la vista, porque estamos acostumbrados a ir como burros con orejeras mirando solamente el primer piso de todos los edificios. Si uno se para a pasear y levanta la vista, encontrará un Santa Cruz secreto, maravilloso. Y en ese sentido, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha apostado, de acuerdo con este plan especial, que sé que se lo están currando mucho, porque estoy en contacto con el equipo, pues me pidieron que hiciera unos itinerarios históricos para darle otra dimensión a ese plan especial y darlo a conocer al gran público. Y me estoy divirtiendo mucho, primero porque es el Santa Cruz de mi infancia y mi adolescencia. Yo dejé Santa Cruz de Tenerife con 23 años y aunque he estado yendo y viniendo muchísimo y tengo residencia compartida, aquello fue una época mágica. Santa Cruz de Tenerife tenía solamente 130.000 habitantes, casi la mitad de hoy. Y claro, todos nos conocíamos. El carnaval era más pequeñito, incluso más ingenuo, y las procesiones de Semana Santa, las alfombras del Corpus, que también hubo alguna, una vida social mucho más pequeña, y yo creo que con bastante magia. Cada etapa tiene su magia. Supongo que un chico de hoy dirá, mi infancia era tan mágica como la tuya, Agustín. Puede ser, pero aquello era algo especial. Y eso que desde el punto de vista del patrimonio estaba bastante machacado por el desarrollismo. Ese fue el primer asalto a la cultura y a la naturaleza canaria en Canarias. Porque en Tenerife se apostó por un modelo de desarrollo de tirar lo viejo y construir casas nuevas de piso, especular con el área periurbana, la periferia de la ciudad, y a veces hubo una política turística de grandes hoteles imitando a los americanos, en este caso, ¿no? Miami o Cuba en su época. Y todo esto tuvo un precio. O sea, este precio lo hemos pagado, porque Canarias hoy en día, si no fuera por el clima y la proximidad a Europa y un régimen político y jurídico estable, pues la fealdad no nos acompaña, lamentablemente, salvo excepciones, que hay hoteles que son premios incluso internacionales. Pero gracias a la naturaleza canaria que tenemos y al clima, siguen viniendo, y los precios naturalmente, siguen viniendo los turistas, pero yo creo que se han cometido muchos errores. España, y en concreto Canarias, cree que debería de cambiar de paradigmas, no solo ya sociales, políticos, económicos. Se está gestando, vamos a tener un nuevo rey de España la semana que viene, en unos días, y hay también otro debate abierto entre republicanos, monárquicos, monarquía parlamentaria. Si nos planteamos un cambio de régimen en este momento, posiblemente se podría volver a disparar la prima de riesgo a nivel económico y volveríamos a estar en el punto de mira de los otros países del mundo como inseguridad otra vez, cuando España está recuperando una imagen de estabilidad para invertir y para... ¿Usted cree que es posible este cambio de paradigma político más adelante, no hacia una república, mantener esta monarquía parlamentaria?
Ahora contesto como ciudadano, Por favor. de a pie, con todos mis errores y mis desinformaciones, porque todos estamos a veces desinformados. Para mí la monarquía española tiene una tradición de siglos y ha contribuido a la estabilidad y a el desarrollo económico y social, incluso en la época de los reyes absolutos, no digamos en la monarquía constitucional. Yo creo que nuestro rey Juan Carlos ha cumplido un papel, como todos sabemos, en la transición, le ha llegado el momento de, por razones de salud y otros motivos, dejar el cargo, porque es un cargo, y se lo ha transferido a su hijo, y el futuro rey Felipe es una persona muy preparada, joven, y yo creo que aportará cosas nuevas a esta monarquía. No cabe duda que tenemos un pacto de Estado desde el final del franquismo en el cual apostamos por una monarquía constitucional. Si se hiciera hoy en día un debate parlamentario, probablemente, como los dos grandes partidos mayoritarios apuestan por mantener ese pacto, yo creo que no tiene futuro una vía republicana. Ya veremos en el futuro. No cabe duda de que si un rey hace bien su papel de embajador de la cultura y de la política española en el extranjero, ¿por qué no seguir con él? Creo que es más importante otros grandes problemas que tenemos en España, como es la tasa de pobreza que se ha disparado en Canarias. Ya la había en la época de vacas gordas de los años 2000 y los años 90 del siglo pasado, con una tasa de paro espantosa, de la más grande del territorio nacional, con un desánimo y una falta de moral de combate de la gente, a pesar de las excepciones. Yo creo que ahí están los verdaderos problemas de la sociedad española. No está que si monarquía o república. Creo que nos estamos desviando de los verdaderos problemas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Coalición Canaria, a través de Anoramas, la diputada ayer manifestó su abstención, reconociendo la labor del rey de España saliente. Sin embargo, decía la desafectación que ha tenido el gobierno central con Canarias. En este caso, se produce una especie de bicefalia política en Coalición Canaria, porque también el presidente del gobierno, Paulino Rivero, en cuanto Felipe VI sea coronado, va a apelar a que intermedie precisamente en relación a las prospecciones petrolíferas. Es decir, un sector de Coalición Canaria se abstiene, otra parte apela al nuevo rey que todavía no ha sido coronado. ¿Cómo se puede entender esto desde los ciudadanos, esta ambigüedad política? Bueno, todo esto son luchas de poder. ¿Para qué engañarnos? Y naturalmente en un partido puede haber divergencias, puede haber opiniones. Lo hay en todos los partidos más importantes. Yo lamento que nuestra política Ana Oramas, que ha hecho una labor muy grande como alcaldesa en La Laguna, y me consta que ha hecho una labor buena en el Congreso, pues se encuentre ahora en el ojo del huracán. Pero yo ahí no puedo entrar, es una decisión personal y hay que respetarla, ¿no? El problema de los partidos es, claro, que hay una disciplina, ¿no? Y claro, hay que pagar un precio, ¿no? No cabe duda de que el gobierno canario debe pensar que estamos en un momento muy delicado y que yo creo que debe apoyar la monarquía parlamentaria al 100%, y otra cosa son los problemas de Canarias, que siempre hemos tenido problemas y a veces hemos tenido incomprensiones con el gobierno central. Yo soy anticentralista y soy regionalista, no soy nacionalista, por supuesto, pero yo creo que esto es, como siempre, un toma y daca, un ir y venir, y además la comunidad autónoma canaria ha conseguido unas grandes cuotas de autonomía, con una serie de transferencias de servicios importantísimos, mucho más que a veces que otras provincias de otros países europeos. Entonces, esto es un tema típico de los altibajos políticos y de las rivalidades políticas, pero yo creo que se va a subsanar porque nuestro presidente, Paulino Rivero, es un hombre con mucha experiencia y con mucha cintura. Y yo creo que sabrá llevar adelante Ellos prometen que candidato habrá a final de verano en septiembre en Coalición Canaria. ¿Cree que Paulino Rivero puede ser...? No voy a opinar. No es mi misión. Yo no estoy al tanto de todo lo que está pasando en la política isleña. Pero como ciudadano, visto desde fuera, pues le he dicho las cosas que le he dicho, porque creo que la autonomía ha hecho una gran labor en las islas y
que debe seguir haciéndola, pero yo creo que a veces nos metemos en unos avisperos innecesarios. Hacemos mucho ruido mediático y los medios encantados porque tienen más audiencia, ¿no? Pero no cabe duda de que hay que tener responsabilidad política. Y yo creo que a veces perdemos el norte. Como historiador, ¿cree que el nacionalismo ha cumplido ya un papel o el nacionalismo tiene sentido en el siglo XXI todavía? Esa reivindicación de autodeterminación del territorio, de la identidad. ¿Me mete usted unos pantanos, señorita? Yo creo que desde el punto de vista histórico ha habido una evolución de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, de una monarquía centralista a un Estado descentralizado, como decía antes, uno de los mayores estados descentralizados de Europa, y que haya un nacionalismo es respetable. Yo no estoy de acuerdo, no lo comparto, pero es respetable. Y ha tenido una evolución. No olvidemos que ya en el siglo XIX pues, había ciertas ideas autonomistas e independentistas. Lo que el pueblo decida. En el fondo estamos en una democracia, ¿no? Yo me siento no solo español, me siento europeo y me siento ciudadano del mundo, y también defiendo mi región y mis islas, por supuesto, a capa y espada. Yo creo que el camino nacionalista no es el más adecuado, pero que la ciudadanía lo diga. ¿Y cree que ahora sería viable un referéndum? ¿Para qué? Mira lo que estamos hablando entre la monarquía y la para el república. referéndum, o incluso un referéndum, bueno, se habla incluso de que el pueblo incluso se manifieste popularmente, por lo menos con el tema del petróleo, ¿no? O quizás hace falta una implicación mayor ciudadana, que comentaba usted también antes, ¿no? Que los ciudadanos tengan cada vez mayor implicación, que no haya esa dependencia incluso afectiva de las instituciones públicas para solucionar problemas y que haya una mayor actividad y conciencia ciudadana también. Bueno, estamos de acuerdo. La pregunta lleva implicada la respuesta, ¿no? Para mí, un signo de madurez de una comunidad, en este caso la comunidad española, en concreto la comunidad canaria, es su presencia asociativa. Desde los caniches y la defensa del lagarto del hierro hasta los servicios sociales y los partidos y los sindicatos. Estar implicado en muchas cosas, porque el sentido de comunidad es fundamental. Y en este mundo que vivimos hoy en día, a mí me preocupa, como ciudadano y como historiador, que el sentido de comunidad está en peligro, porque nos volvemos robots, trabajamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, nos metemos en casa y nos enchufamos la caja tonta, porque, permítame esta broma, de que a veces pues, hay programas y programas. Estamos en Hablando Claro, puede decir lo que quiera. Bueno, pues hay programas y programas, y entonces nos tendemos a aislarnos. A pesar de que tenemos hoy en día unos magníficos instrumentos tecnológicos para las redes sociales, los móviles, tantas cosas que jamás hubieran soñado nuestros padres y no digamos nuestros abuelos. Sacrificamos esa comunicación cercana respecto a una comunicación virtual. Incluso le cuento una anécdota con algunos economistas norteamericanos que ya para las inversiones que tienen que ver con bolsa y con inversiones de riesgo, son los robots los que compiten entre ellos, porque claro, el robot va más rápido, ¿no? Un sistema informático que la mente humana, valorando las posibilidades informáticas y matemáticas que hay para hacer inversiones en bolsa. Hasta en ese punto estamos ya, ¿no? Sí, pero el hombre es lo primero. Es decir, el hombre. Por eso soy humanista y me dedico a humanidades y a historia. El hombre es lo primero. ¿Volvería usted a la política? No hay que dejar que el hombre tenga su dignidad y tenga su respeto. Desde el momento que las máquinas vayan contra la dignidad, los valores humanos, la Carta de Derechos Humanos, no me interesan las máquinas. Siempre hay que buscar un camino intermedio, y lo hay. Y hay protocolos de actuación, y hay códigos morales, y hay responsabilidad corporativa. Hay toda una serie de cosas que yo creo que hay instrumentos suficientes para que la ciudadanía bien organizada, bien asociada, diga, esta raya roja no se puede pasar.
Como humanista le preguntaba si volvería a la política porque usted intentó entrar en política a través del Partido Socialista y los humanistas a veces pueden tener algún tipo de fricción con el sistema político como está, no lo del Partido Socialista, hablo en general cómo está la estructura política actualmente, mediatizada, de alguna manera las disciplinas de partido, que a veces puede estar uno a favor o en contra, bueno, no se tiene por qué coincidir con todos los miembros del partido al que se pertenece, pero los humanistas hacen falta en política. Usted me ha dado la cancha, porque yo daría la vuelta al discurso que acaba de hacer. Es decir, en todos los países avanzados y modernizados, la gente dedica una parte de su tiempo a la comunidad, a lo que yo llamo la res pública, que es una palabra muy bonita de nuestros humanistas del siglo XVI. Entonces, hay que comprometerse. En un momento dado, yo puedo hacer una labor como concejal de mi pueblo. Le dedico 4 años y luego me vuelvo a mi trabajo, a mis negocios, a mi familia. Eso es bueno, eso es sano. Y que haya mucha gente que se comprometa. Y de esa gente saldrán gente muy interesante, los mejores, de formación y de compromiso social y de dignidad moral, que aporten cosas para seguir avanzando en esta democracia joven. Es que no nos damos cuenta de que tenemos una democracia muy joven. Estados Unidos tiene 2 siglos de democracia. Inglaterra tiene una historia parlamentaria de 3 siglos. Entonces, esto es importante, animar a la gente a que colabore con la red pública, que se metan en política una temporada de su vida, que luego vuelvan a su trabajo, pero que aporten ideas. Y además hoy en día hay muchas formas de colaborar con la comunidad, a través de asociaciones de vecinos, a través de los Tagoror que llaman en Santa Cruz, a través de los medios de comunicación, a través de manifestar tu repulso a un proyecto a otro, hay muchas maneras. Creo que hay bastante, en general, salvo excepciones, un poco de pasotismo. Faltan y un poco líderes. de aseptismo en todos los niveles. Faltarían No hablo líderes solamente en de un humanista, de un historiador, que yo soy uno más, un ciudadano más. Hablo de la persona más modesta que trabaja en su taller o que trabaja en el campo y que en un momento dado tiene vocación de servicio y dice, voy a dedicar unos años a mi pueblo y a mi isla. ¿Por qué no? Y representantes públicos también que nos conmuevan, ¿no? Pues un tema de liderazgo incluso, que a lo largo de la historia tenemos líderes que nos han conmovido, leemos otras biografías de otras épocas, desde estos discursos que había, esta forma de llegar a la gente y ahora como que falta ese corazoncito de alguna manera también. Salvo excepciones, que Salvo excepciones. Hay una gran ausencia de liderazgo político, social, cultural, no solo en Canarias y España en general, sino en Europa. Es decir, estamos teniendo unos problemas ahora tremendos en la Comunidad Europea porque faltan líderes. ¿Dónde están los líderes que construyeron la Comunidad Europea, como Willy Brandt, o como el propio francés, que no me acuerdo el nombre, Mitterrand, o Adenauer, o Churchill? ¿Dónde están esos grandes figuras? Bien, es verdad que hoy en día se trabaja más. O Washington. Se trabaja más en equipo, se trabaja más en estructuras más complejas, pero siempre tiene que haber una persona que tire del carro y que dé el ejemplo, que se apoye y que delegue, que se apoye en sus compañeros y en sus colaboradores, pero tiene que haber gente que aporte ideas. En mi caso, como usted me lo preguntó antes, pues fue una época de mi vida en que aposté por un compromiso social y político más intenso. No pudo ser por razones muy complejas, pero no me arrepiento. Aprendí mucho, conocí a gente muy interesante y hubo gente muy generosa conmigo. Santa Cruz se perdió un gran alcalde. Estoy seguro Hay que hubiera mucha sido gente. un gran alcalde. Nadie es imprescindible, señorita. Si hablamos de gente joven, se está estudiando un anteproyecto de ley del Ministerio de Sanidad, donde va a ser la primera ley de estas características en Europa si se aprueba en el Congreso, porque respecto a los estudios que se han hecho, la juventud española, menores de edad entre 14 y 18 años, todos consumen alcohol, al 80% prácticamente de esta juventud, y entonces va a haber multas para el botellón callejero entre 3.000 y 40.000 euros, incluso para los propios padres que permiten que su menor de edad esté en el botellón en plena calle. ¿Cree que la juventud también tiene un poco perdido el norte o no tiene la conciencia suficiente? Bueno, ¿O está cansada? Me está haciendo muchas preguntas políticas que no tienen que ver con la historia, pero bueno, intentaré contestar como ciudadano. Todo esto son síntomas de que algo falla. En algo hemos fallado todos como comunidad. En estos 30 años de democracia, algo ha pasado, que no hemos sabido transmitir valores que nos habían dado nuestros padres, desde la gente más modesta del campo hasta la gente más de clase media alta,
en los años 50, 60, nosotros nos transmitieron una serie de valores que hemos intentado transmitir a nuestros hijos, pero parece ser que hay una pérdida de valores. Y no digo que haga falta romper con algunas cosas de nuestros padres, como nosotros hicimos cuando éramos adolescentes, pero hablo de valores consensuados a nivel mundial. Y entonces, en ese sentido, yo creo que todos esos son síntomas de que algo falla. Hay que invertir más en educación, hay que invertir más en los niños, en los adolescentes, en la juventud, darles estímulos para que se comprometan, para que trabajen por su comunidad, por su barrio, por su calle. Y hay muchísimas formas de colaborar, ¿no? Y crisis económicas... necesitamos un reto de imaginación. Crisis económicas hemos ¿Cómo tenido... captarles cuando tienen tanta tecnología a su servicio y tienen tantas comodidades que nosotros jamás tuvimos? Nosotros de pequeños, mi padre era notario y yo soy un privilegiado, lo reconozco, en la Santa Cruz de mi tiempo. Pero nosotros vivimos en austeridad. Eso le iba a preguntar. Porque éramos familias numerosas. Hablando de tiempos... Familias numerosas y nos obligaban a ser austeros. Y en el colegio todos mis compañeros eran austeros. Hablando de tiempos, Agustín... Entonces, claro, en ese sentido yo creo que hay mucho por mejorar y por transmitir y estimular. Y es una pena porque hoy tienen más medios que nunca. Si es que se pueden hacer maravillas hoy en día. En fin... en esa joven democracia es otro reto más. Con los tiempos estábamos, su padre además un notario, historiador también brillante, Marcos Guimera, que ahora se presenta hoy un libro que tiene que ver con él en Santa Cruz esta tarde. Se le hace de alguna manera un homenaje merecido. Si hablamos de tiempos, la época de su padre o de sus abuelos, de los ancestros, crisis económicas se han visto a lo largo de la historia. Ahora estamos en un momento crucial también, lo que estaba comentando. ¿Cree que podemos empezar a hablar de esa salida, de ese cambio? ¿Hace falta que llegue a lo mejor alguien diferente, con un espíritu renovador, con otro planteamiento social, político, económico, dar un giro a la historia? ¿Se puede dar un giro a la historia? ¿Usted que es historiador? Bueno, las cosas están muy complicadas, como dicen los políticos, muy complicadas. Y no cabe duda de que yo ya desde el año 2009 me di cuenta de que Canarias era una potencia turística a nivel mundial y que saldríamos de esta. Y porque hemos tenido crisis peores. Que le pregunten a nuestros antepasados con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o la crisis de la cochinilla en el siglo XIX. Fue espantoso. Hambre, miseria, paro, emigración, conflictos sociales, espantoso. O sea que ya no, estamos curtidos los canarios, porque la tierra nuestra tiene sus bellezas y sus encantos y sus potencialidades, pero también es una tierra dura, es un volcán que hay que trabajar con la asada y con el esfuerzo, el sudor. Entonces, yo creo que saldremos adelante. Lo que falta es quizás aprovechar esta crisis para hacer una reconversión. ¿En qué sentido? Hemos hablado antes de los valores, hemos hablado del medio ambiente, hemos hablado del turismo. Pues, por ejemplo, ya lo dicen los economistas, no lo digo yo, pues aprovechar para reconvertir plazas hoteleras obsoletas y dar una imagen nueva de Tenerife, que no sea una imagen que a veces era bastante masificada y de una baja calidad, a prestar servicios de buena calidad y cuidar la imagen, la marca Canarias, ¿no? En ese sentido yo creo que los hoteleros, nuestros gobernantes, la propia comunidad tiene el reto de impulsar una nueva imagen, en este caso del turismo, y aprovechar, como decíamos antes, para apostar por otras vías de desarrollo y no depender solamente del turismo, que está bien, que seguiremos siendo un punto de referencia obligado en el contexto europeo e internacional, pero tenemos también que explorar otras posibilidades. El padre de los historiadores canarios, Beira Clavijo, se celebraba el año pasado el bicentenario, un hombre amante de su tierra. Diría que él escribe la historia de Canarias en cierta forma y forma parte de esta historia. Si pudiera, bueno, usted es historiador, si pudiera reescribir la historia de Canarias, ¿le gustaría escribir algo diferente? ¿O a partir del futuro escribir? Bueno, yo ahora estoy más dedicado a historia internacional, historia marítima, historia naval, trabajando con ingleses y con franceses, pero siempre tengo un pie puesto en la historia canaria, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un congreso en Las Palmas que presento precisamente Viera y Clavijo y el mar en su obra histórica. Claro, Viera era un genio
Y como él había una pléyade de ilustrados canarios que estaban en la corte, influyendo en la corte, que tenían una formación cultural enorme, vastísima. Muchos de ellos eran socios de sociedades científicas y culturales de París y de Londres. O sea, estamos hablando de gente de primera categoría. Ojalá los tuviéramos hoy. Aquí hay gente muy brillante, pero no le llegamos a la suela del zapato a muchos de ellos. Hay que decirlo. Se puede deducir que esta sociedad tendría que escuchar historiadores como este, como se escuchó en su tiempo a Evirá Clavijo, porque hacen ustedes un análisis también en el tiempo interesante, incluso nos pueden ayudar a, por supuesto, a interpretar lo que ya ha sucedido, a entenderlo y a aprender incluso de los errores históricos. Sí, pero también es verdad que Evirá Clavijo acabó desencantado, porque el problema de una sociedad pequeña, insular, es que a veces no puede ser profeta en ella, ¿no? Y Evirá Clavijo sufrió mucho, hasta el punto de que él estaba en la corte, y si hubiera seguido en la corte, hubiera hecho una carrera científica, diplomática, ilustrada, llevándola a París, a Londres, que estuvo por todos esos países, y dejó unas descripciones fantásticas, pero él de pronto algo le pasó en su vida, que cortó amarras, y se metió en Gran Canaria como arcediano de Fuerteventura, vinculado al Cabildo Catedral, y se dedicó a escribir muchísimo y dejó una obra maravillosa. También es verdad que a veces en la vida tenemos que elegir. Él eligió ese camino y nos ha dejado un legado maravilloso. Un hombre adelantado a su tiempo. A su tiempo, pero se desencantó. Entonces hay que poner los medios en la sociedad canaria para que la gente valiosa de todos los niveles y de todos los temas no se desencante. Desencanto precisamente es una de las claves que ha usado el partido político Podemos para, bueno, tienen 1.200.000 votos que les supone 5 escaños en el Parlamento Europeo. ¿Qué valoración hace de este tipo de partidos? Y vamos a terminar. Terminamos. Porque tengo obligaciones, tengo la presentación precisamente de los libros de mi padre en Santa Cruz. Como ciudadano de a pie, vuelvo a repetir, pues yo creo que de toda esta crisis estamos aprendiendo muchas cosas. Y yo creo que las elecciones europeas, no digo nada que no sepa el público, ha sido una llamada de atención, un aviso a navegantes. Los dos grandes partidos que han llevado el timón del Estado y de nuestro país, de nuestra España, en los últimos 30 años, pues algo habrán hecho mal para decir, ojo, tienen que ponerse las pilas y intentar cambiar ciertas cosas para que la sociedad esté más conectada con ustedes, como decimos aquí, ¿no? Con vosotros. Y que es sano que haya en un parlamento regional, o corporaciones locales, o en el Parlamento Nacional, que haya otras opciones. ¿Por qué no? Eso es bueno. Eso animará el debate y obligará a los grandes partidos a estar muy alertas y a presentar propuestas imaginativas en respuesta a los retos de la sociedad y a las propias críticas de estos partidos minoritarios. Y democracias más inmaduras como la nuestra, aprender con democracias más maduras, como comentaba en Estados Unidos. Claro, es que hay muchas cosas que están ya hechas, ya están inventadas. Es cuestión de aprender y adaptarlas a nuestro país, que también tenemos una propia idiosincrasia. Y un buque insignia como es Canarias, precisamente, no solo para España, para toda Europa y para el mundo, que no tengamos más icebergs en el camino, que no nos pase como el Titanic, ¿no? que podemos poner nuestras máquinas a funcionar en términos marítimos, pero remontar esta situación. Pero vuelvo a repetir, a veces hacemos demasiado hincapié en la política y en los políticos. Tenemos que hacer hincapié en la sociedad, en la base. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestro destino. Los políticos son un instrumento más, no es el único. Y entonces a veces hacemos demasiado énfasis en lo político. Hablemos entonces de la sociedad, de la cultura, del compromiso social. Ahí podemos todos participar, todos podemos ser labradores de nuestro campo, de nuestro destino. Es que a veces cargamos el peso en los hombros de los políticos y ellos son una pieza más de la sociedad, más bien un reflejo. Me voy a quedar con esto para cerrar este Hablando Claro de esta tarde-noche.
podemos cambiar el destino, somos labradores del destino. Quiero agradecerle de todo corazón, en nombre de esta cadena, el esfuerzo tan grande que ha hecho por estar aquí, sí. que ahora va a la presentación del libro de su padre. Tengo que salir corriendo. Sí, y gracias también por dedicarnos este espacio pasando por Tenerife, que además tiene muchísimo trabajo en otros lugares. Será emplazado cuando quiera, tiene la puerta abierta de Hablando Claro, y le felicito por su trabajo. Y hombres como usted, si me permite decirle, cambian la historia. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo grande. A nuestros queridos telespectadores, gracias una vez más por estar aquí este jueves con nosotros. Fue un auténtico placer tenerles al otro lado. También en nuestro corazoncito de Hablando Claro les llevamos feliz fin de semana y a tomar un poco el sol. Vamos a descansar un poco, una semana de estrés, de tensión. También estamos en un paraíso, en una tierra en el que tenemos muchas oportunidades para valorar lo que tenemos, mirar esos cielos de estrellas, caminar por esas playas maravillosas y llevar en el corazón que es un orgullo ser canario. Hasta el próximo jueves.